Buenos días, doctor, doctora, compañeros. Eh, el día de hoy vamos a presentar el análisis parcial completo del caso ocurrido el 28 de noviembre del 2022 en las cercanías del río Zamora, comunidad del Mayaypis. Se hablará sobre el levantamiento de la cadena de custodia, informes periciales básicos, análisis normativo y conclusión que sustenta la materialidad del delito y la responsabilidad del imputado. El caso que refiere que la adolescente ABC fue contratada para cocinar a trabajadores mineros, mientras que se encontraba sola con los dos primeros menores en una covacha usada como bodega. Llegó su tío, Perico de los Palotes. La llevó hasta una zona boscosa y accedió carnalmente a ella vía vaginal en contra de su voluntad. Al día siguiente la víctima contó lo sucedido a su madre, Rosita de los Palotes, quien presentó la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Zamora Chinchipe. El Ministerio Público acusa al procesado como autor directo del delito de violación, conforme al artículo 42, numeral 1, y al artículo 171, inciso 1, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Eh, Nuestro objetivo es demostrar cómo cada pericia aporta elementos probatorios válidos, eliminando cualquier duda razonable para sustentar una sentencia condenatoria. Empezamos con la cadena de custodia, el pilar fundamental de todo proceso investigativo. Sobre la cadena de custodia, podemos mencionar que este es un procedimiento normado que garantiza la integridad, trazabilidad y también la validez de todas las evidencias recolectadas. Sin el registro detallado que este representa, podemos decir que las pruebas no podrían ser admitidas dentro de un juicio, ya que a su vez no se podría determinar o asegurar que estas no hayan sido manipuladas, alteradas o a su vez sustituidas. Seguimos los lineamientos del Acuerdo 071 del Consejo de la Judicatura y los protocolos de la Dirección Nacional de Criminalística de la Policía Nacional del Ecuador. A continuación, el registro completo de las evidencias. En esta tabla se registra la cadena de custodia de 5 evidencias recolectadas durante la investigación. Su objetivo es demostrar que cada una fue obtenida, protegida y trasladada correctamente para garantizar su validez como prueba. Cada evidencia incluye la fecha y hora de recolección, el lugar donde fue encontrada y el funcionario responsable, lo que permite conocer su origen y seguimiento. Además, se describen las medidas de protección aplicadas, como envases o empaques sellados y etiquetas de identificación para evitar cualquier alteración de las evidencias. Finalmente, se verifica que las evidencias fueron entregadas al laboratorio sin modificaciones, registrando la fecha, la hora y el funcionario receptor. Esto demuestra que la cadena de custodia se mantuvo de forma continua y que las pruebas conservan su validez dentro del proceso penal. Bueno, como habíamos mencionado, en la explicación del cuadro podemos decir que no hubo interrupciones en la custodia. Cada vez que la evidencia pasó de una persona a otra, se firmó el registro, se verificó el estado de los sellos y se anotó la hora exacta, tal cual lo demostraba el cuadro. También todas las personas que manipularon las pruebas son funcionarios autorizados con credencial vigente. Por lo tanto, la cadena de custodia es válida y todas las evidencias pueden usarse dentro de este proceso. Informe de reconocimiento del lugar de los hechos. El reconocimiento de la escena se realizó el 30 de noviembre de 2022 en compañía de la Fiscalía, la Policía Nacional y el representante de la comunidad para garantizar la transparencia del procedimiento. Se usaron técnicas de fotografía forense, planimetría y recolección selectiva de indicios. Además se utilizó los datos generales del lugar, la ubicación, etc. En este caso es una covacha utilizada como bodega de materiales de minería y una zona boscosa adyacente, a 120 metros al suroeste, en la margen izquierda del río Zamora, en la comunidad de Mayaypis. El acceso. Solo por el camino de la tierra utilizados por trabajadores mineros, no hay viviendas cercanas, por lo que es un lugar bastante aislado. Adicional tenemos lo que son las condiciones ambientales. Esta es una zona de vegetación densa, el suelo es húmedo por el exceso de lluvias
y en los días anteriores. Además, tenemos los hallazgos que son relevantes. En la covacha, es decir, en la bodega, se encontraron huellas de pisadas de calzado de trabajo minero que coinciden con el que usaba el imputado ese día y huellas pequeñas coincidentes con el calzado de la víctima y sus primos menores. También se confirmó que en el lugar existían rollos de plástico para la cobertura de materiales, tal como lo mencionó el imputado como pretexto para acercarse. Adicional, tenemos el trayecto entre la covacha y el monte. Se identificaron huellas de las dos personas caminando juntas, una talla mayor, el imputado, y la otra menor de estatura, que es en este caso la víctima, que se dirigen hacia la zona más aislada. No hay señales de lucha en el camino, lo que coincide con lo que la víctima fallada de la mano sin oponer resistencia. De manera inicial, por confianza de su tío, además tenemos el lugar exacto del ataque, que son los restos de las fibras de tela, de algodón y lana, que coinciden con la blusa y la falda que utilizaba la víctima en el día de los hechos. Tenemos adicional las huellas de rodillas y manos en el suelo húmedo, compatibles con la posición en las que se produjo el acceso carnal. También tenemos las pequeñas manchas de sangre y secreciones biológicas que fueron recolectadas para análisis genético. Y finalmente, la coincidencia con el relato. Todos los puntos geográficos y característicos coinciden exactamente con la versión que dio la víctima en su primera declaración, sin que hubiera recibido información previa sobre el reconocimiento. En la conclusión del informe, el análisis confirma que los hechos ocurrieron en el lugar descrito por la víctima, que el imputado estuvo presente en la zona y que existe la coherencia entre las condiciones del lugar y la dinámica del delito relatado. Bueno, en el examen médico forense se realizó el 29 de noviembre del año 2022. Dentro de las primeras 24 horas después de la denuncia, lo que garantiza la conservación de las lesiones y de restos biológicos. Fue ejecutado por un médico forense especializado en delitos sexuales, con represencia de las trabajadoras sociales asignadas al caso. Ameniasis relató recogidos por el perito, las adolescentes indica que el día 28 de noviembre, mientras que estaban en la covacha con sus primos, llegó su tío, perito de los palotes, le dijo que le mostraría unos plásticos, ¿no? Para la toma de la mano y la llevó al monte. Allí la obligó a quitarse la ropa y accedió a ella vía vaginal, sin su consentimiento, mientras que ella lloraba y le pedía de favor que parara, pero no hubo penetración en otras vías, hallazgo físico y análisis de elaboración. Las lecciones externas, equimosis de forma circular en la parte de la muñeca derecha de color rojizo intenso compatibles con haber sido sujeta con fuerza en las horas previas al examen. Lesiones en zonas genitales. Se desarrolló recientes en las membranas himenal en la zona posterior y lateral, con bordes irregulares y sangrado leve, típicos de penetración forzada. Pequeñas erosiones en la pared vaginal interna que indican roces violentos. En el análisis de muestra presenta presencia de espermatozoides en el hisopodado vaginal en cantidad suficiente para extracción de ADN. El perfil genético obtenido de las secreciones no coincide con el de la víctima, pero coincide al 99.99% con el perfil genético del imputado, Perico de los Palotes, registrado en la base de datos en el Sistema Nacional de Prófugos y Pruebas Genéticas. Restos, restos de las fibras en las uñas de las víctimas que coincide con la ropa del imputado. En la conclusión pericial, las lesiones y los análisis biológicos demuestran de forma irrefutable que hubo
acceso carnal en la vía vaginal, realizado de forma violenta y contra la voluntad de la víctima. En este caso, la coincidencia genética confirma que el autor directo del hecho es Perito de los Balotes. Informe de valoración psicológica y análisis legal. La valoración psicológica se realizó el día 1 de diciembre del 2022 con la psicóloga forense especializada en víctimas menores de edad. Las sesiones individuales y adaptadas a la edad y nivel de comprensión de los adolescentes. Resultados de la valoración. El estado emocional. La víctima presenta un cuadro de estrés agudo, ansiedad, generada generalmente por miedo intenso a estar sola con figuras masculinas o familiares, episodios de llanto y dificultad para dormir. Estos síntomas son coherentes con una experiencia de abuso sexual reciente por parte de una persona de confianza. Veracidad del relato. La veracidad de la víctima es coherente, detallada en todas las entrevistas realizadas. No hay contradicciones, no cambian los hechos según quien la pregunta y se puede describir detalles sensoriales como el olor, ruido, temperatura, que solo quien vivió un hecho podría conocer. Se descarta totalmente la fabulación, la sujeción o manipulación externa. Capacidad del testimonio. La adolescente no presenta alteraciones cognitivas, delirios y trastornos de memoria. Tiene la plena capacidad de relatar los hechos con veracidad y para entender el alcance de su declaración. La vulnerabilidad. Se confirma la condición de menor de edad. La mayor vulnerabilidad por el vínculo familiar del agresor al ser su tío. Depositó la confianza y protección, lo que facilitó al imputado llevar a un lugar aislado sin resistencia inicial. Análisis normativo. Ahora analizaremos los hallazgos de acuerdo a la normativa ecuatoriana vigente. En el artículo 141, inciso 1, numeral 2 del COIF, tipifica el delito de violación cuando se accede carnalmente a una menor de edad de 18 años sin importar su consentimiento, su condición, su vulnerabilidad inherente. En el artículo 42, numeral 1, letra A del COIF, establece que el autor directo lo realiza la acción imputable por sí mismo. En este caso, todas las pruebas se confirman y que fue Perico de los Palotes quien accedió carnalmente a la menor. Agravantes. En el delito se agrava el vínculo de parentesco de segundo grado de consanguinidad del tío nieto, conforme al artículo 47, numeral 8 del COIB. Conclusión sobre la responsabilidad y la sanción. En base a las pruebas, el imputado no presenta ninguna causa de justificación ni eximente. La pena corresponde a un delito de violación simple, que es una pena de 22 a 26 años de privación de libertad, con el agravante del parentesco. La sanción se incrementa desde 26 a 30 años, sin la posibilidad de reducción de pena ni beneficios penitenciarios por tratarse de un delito contra la integridad sexual de una menor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los outsiders, la teoría del etiquetamiento. En la aplicación de este caso que analizamos, la desviación no es una cualidad del acto, sino una consecuencia de la aplicación por otros de las reglas y las sanciones. El delincuente es aquel que ha sido etiquetado con éxito. El encadenamiento. Bondi manejó una desviación secreta ante la sociedad, ya que poseía una etiqueta de un ciudadano ejemplar y también de una promesa profesional, lo que produjo el retraso de los mecanismos de control social formados. Sin embargo, una vez que fue capturado y etiquetado públicamente como el monstruo, outsider, su identidad colapsó y asumió por completo el rol criminal en los tribunales. Transformando sus juicios en espectáculos mediáticos en donde él mismo ejercía su defensa. Gracias.